Antes de convertirse en la reina indiscutible de la era dorada, Alba Vanderbilt fue simplemente Alba Smith. Nació antes del estallido de la guerra civil en el seno de una familia sureña que acabaría perdiéndolo absolutamente todo. Su madre fue rechazada por la alta sociedad. La fortuna familiar se evaporó. Pero Alba no estaba hecha para la resignación, deseaba el poder, y no se detuvo hasta conseguirlo. Escaló, literalmente, los peldaños de mármol de Nueva York con uñas afiladas y voluntad inquebrantable. Se casó con una de las familias más adineradas de Estados Unidos, construyó palacios de piedra caliza y oro, y obligó a la mismísima señora Astor a ceder. No solo se abrió paso en la alta sociedad, la conquistó y la reescribió a su manera. Sin embargo, su empresa más ambiciosa no fue de piedra ni de oro, sino de carne y sangre, su propia hija. La crió con un propósito claro: casarse con el duque de Marlborough, primo de Winston Churchill. Cuando la joven suplicó seguir los dictados de su corazón, Alba fue tajante: no te estoy pidiendo que pienses. Te exijo que obedezcas. Organizó una boda de cuento y, con ello, destrozó los sueños de su hija. Más tarde, cuando su marido comenzó a tener aventuras, Alba hizo lo impensable: pidió el divorcio. Escandalizó a toda la sociedad y abandonó el mundo que había conquistado con tanto esfuerzo. Pero no se desvaneció. Redirigió su fortuna, su rabia y su voluntad a una causa aún más grande: el sufragio femenino. Financiaba piquetes, imprentas, fianzas. Estaba presente al final de las marchas que ella misma había patrocinado. Sin discursos ni celebraciones, solo pancartas, hematomas y la fuerza callada de una mujer decidida a recuperar lo que una vez le arrebataron. Esta no es una historia amable. No es un relato de redención. Es la historia cruda, implacable y profundamente humana de Alba Vanderbilt. No fue una leyenda. Fue un legado cincelado en hierro. Si te apasionan relatos como este, considera unirte a nuestro canal. Ahora, adentrémonos en la historia del feroz ascenso de Alba Vanderbilt. Nació el 17 de enero de 1853 en Mobile, Alabama, un puerto algodonero impregnado de calor, jazmín y juicios silenciosos. Desde sus primeros años, comenzó a cuestionar el destino que otros habían trazado para ella. Su nombre era Alba. Fue la séptima de 9 hijos, aunque solo 5 sobrevivieron. Su propia madre la describía como imposible. Pero Alba convirtió esa palabra en armadura, afilada, reluciente y adherida a su piel como una segunda naturaleza. Su infancia transcurrió en una gran casa blanca, ubicada en la esquina de las calles Government y Conception. Tejados ennegrecidos, ventanas altas, una casa de baños con suelos de mármol escondida tras una magnolia. No era simplemente un hogar, era una fortaleza donde reinaba la jerarquía, y donde una niña pronto aprendió que en la vida solo hay 2 opciones: dominar o ser dominada. Su madre, Phoebe, procedía de la aristocracia de los plantadores de Kentucky. Era autoritaria, ambiciosa, convencida de que Mobile se rendiría a sus encantos. Pero la ciudad le cerró las puertas, y el rechazo se materializó en un panfleto satírico que circuló durante un invierno entre la élite local. Elegantemente cruel, ridiculizaba a Phoebe por organizar cenas a las que nadie asistía y alardear de linajes que a nadie interesaban. Ella se vino abajo de rabia, pero en lugar de rendirse, crió a su hija con un nuevo objetivo: conquistar algo más grande que Mobile. La fortuna de los Smith había sido construida con esclavos. A modo de regalo de bodas, Phoebe recibió personas esclavizadas. Cuando la familia se trasladó al norte, los llevaron consigo, simplemente cambiando el término esclavo por sirviente. Uno de ellos, Monroe Crawford, fue asignado a Alba. Ella lo adoraba, pero también lo sometía por completo. Yo lo mandaba, diría más adelante. Era un vínculo de dominio total. Alba no lo amaba por lo que era, sino por lo que le devolvía, un reflejo de su propia voluntad. Él limpiaba sus zapatos, sujetaba su sombrilla, cargaba con su silencio. Nunca la desobedecía, nunca la interrumpía, jamás la cuestionaba. Ya desde niña, Alba descubrió el placer de ejercer autoridad. En un mundo que no estaba dispuesto a ver a niñas como ella se encargaría de obligarlo a mirar.
Sus muñecas eran sus primeras súbditas. Las vestía con encajes franceses, las acostaba con meticulosidad. Leía sus silencios como escrituras sagradas. Caminaba por la casa durante la noche para asegurarse de que ninguna durmiera sentada. No era un juego. Era una preparación. En aquella casa sureña, el dominio se ejercía día a día, imponiéndose sobre hermanos, sirvientes y hasta sobre la misma ternura. Alba lo aprendió todo deprisa y nunca lo olvidó. Phoebe, orgullosa e implacable descendiente de los plantadores de Kentucky, exigía obediencia absoluta. Pero Alba respondía con rebeldía. Cuando una institutriz intentó negarle su propia habitación, rompió todos los adornos del cuarto de juegos. Cuando un niño se burló de ella por ser una niña, lo golpeó con los puños y con los dientes. Golpe por golpe, contaría años después. A los 13 años, llegó a ahogar y patear a un muchacho con tal fuerza que unos desconocidos tuvieron que intervenir para separarlos. «Os voy a demostrar de lo que son capaces las chicas», gritó entonces. Él era invitado de los Isnaga. Ella no quería convertirse en una señorita. Quería convertirse en una fuerza. Pero debajo de toda esa furia, vivía también otra cosa, el dolor profundo de una niña, callado y nunca resuelto. En 1857, cuando Alba tenía tan solo 4 años, su hermano mayor, Murray Jr., murió con 13. Llevaba el nombre de su padre. Era el heredero, el hijo idealizado. Tras su muerte, la casa se llenó de un silencio pesado. Phoebe jamás se recuperó. Murray padre nunca volvió a ser el mismo. Nadie puede reemplazarlo, murmuraban. Ni siquiera las hijas que aún viven. Alba no recordó ese episodio con tristeza, sino con rabia. Un hijo muerto valía más que una hija viva. A partir de ese día, dejó de buscar afecto. Empezó a exigir reconocimiento. Aún no comprendía el poder, pero sí conocía la ausencia. Sabía perfectamente lo que significaba ser ignorada. Y decidió que el silencio nunca volvería a formar parte de su vida. Incluso la mansión de columnas blancas en Mobile, que había sido su hogar, se convirtió con el tiempo en una especie de espectro. Tras abandonar Alabama, Alba pasaría décadas intentando reconstruir aquella casa en piedra, en Newport, en Manhattan, incluso en sus sueños de un castillo francés. Todas esas casas, escribiría más tarde, reales o imaginarias, repetían ciertas características de la casa donde nací: techos altos, suelos de mármol, pasillos amplios que se abrían hacia jardines. Y, quizá, también el eco de una niña que un día juró no volver a ser invisible. Entonces, estalló la guerra. La guerra civil lo cambió todo. La familia Smith huyó hacia el norte, intercambiando un sistema de poder por otro. Se llevaron con ellos a su personal esclavizado, rebautizado como «servicio», pero el cambio fue solo nominal. El viaje fue largo, en un barco de ruedas, en pleno invierno. Phoebe insistió en llevar consigo a sus hijas, un par de criadas, un perrito de orejas enredadas y un sinsonte enfermo que temblaba en una jaula de latón. Incluso en el exilio, Phoebe se negaba a renunciar al estilo. Alba jamás olvidó el sonido que hacía aquel pájaro cuando el viento se colaba por las rendijas. En Nueva York, lo que encontraron fueron escaleras frías y puertas cerradas. En la iglesia, sus acentos sureños generaban incomodidad. El rector de la iglesia de la Ascensión predicaba abiertamente la abolición. Phoebe se sentó en su banco sin pestañear, pero no volvieron nunca más. Cuando asesinaron a Lincoln, cubrieron las ventanas con tela negra. No por luto, sino por temor a las piedras del norte. Dentro de su propia casa, el ambiente se volvía cada vez más opresivo. Los pasillos más silenciosos. Las invitaciones más escasas. El nombre de Phoebe, antes pronunciado con reverencia, ahora se arrastraba como una interrogante. Finalmente, vendieron la casa de la Quinta Avenida. Alba observó cómo cerraban las contraventanas. Nada es para siempre, pensó, ni siquiera el mármol. Zarparon rumbo a Europa. Pero Mobile la seguiría como una sombra.
La niña que cruzó el Atlántico en 1866 tenía solo 13 años, pero ya conocía las reglas. Y viviría por ellas. La obediencia no significaba nada. El control lo era todo. Y aunque el destino era un mundo de imperios, de etiqueta, de matrimonios convenientes, ella llevaba consigo una lección aprendida en carne propia: el poder de las apariencias, el arte del dominio, y el coste insoportable de nacer mujer. Alba llegó a París como una tormenta envuelta en uniforme escolar. Tenía 13 años, recién desarraigada de todo lo que conocía. Poebe les había dicho que alquilarían un piso en el Champs-Élysées, pero Alba pronto entendió la verdad: no estaban de vacaciones. Estaban huyendo de la ruina. París no les dio la bienvenida, pero tampoco les cerró la puerta. Se limitó a mirar a otro lado con la cortesía elegante de quien sabe mantener las formas. Era la corte del Segundo Imperio. Napoleón III y la emperatriz Eugenia dominaban una sociedad perfumada, ordenada y exquisitamente superficial. La guerra civil americana no significaba nada allí. El apellido Smith carecía de prestigio. Los sureños no eran repudiados, pero sí observados con una mezcla de curiosidad y condescendencia. Poebe se dedicó a encantar al ministro de Marina, a vestir a Armide, la hermana mayor de Alba, con marfil y perlas, y a ofrecerla como carta de presentación en los salones parisinos. Armide bailaba con primos belgas y nobles de segunda fila. Alba, demasiado joven aún para entrar al salón de baile, lo observaba todo desde el balcón. No estaba jugando, estaba aprendiendo. Se escondía tras las cortinas de terciopelo y estudiaba la sociedad como un general estudia su campo de batalla. Una noche, asistieron a un baile de máscaras organizado por el ministro en persona. El evento fue puro teatro: un camello representaba a Asia, cocodrilos fingían ser África, y América, claro, llegaba al final. Una joven pálida, recostada en una hamaca y escoltada por hombres negros disfrazados bajo hojas de plátano. 3000 invitados contemplaban el desfile de continentes bajo los candelabros de cristal. Alba no pronunció una sola palabra, pero lo grabó todo en su memoria. Por primera vez, entendió que en aquel mundo la belleza no suavizaba el poder, era el poder. Observaba cómo su hermana era presentada en sociedad, cómo Poebe flirteaba con diplomáticos, cómo todo se negociaba con una reverencia o una sonrisa precisa. Ella, en silencio, memorizaba los ángulos de las inclinaciones, el ritmo de los abanicos, la economía exacta del gesto. La alta sociedad parisina era una ilusión vestida de carne. Los títulos se compraban, las fortunas se maquillaban, las identidades se reinventaban con una buena sonrisa y un apellido conveniente. Las chicas podían convertirse en marquesas si hacían la reverencia en el momento justo. Alba no lo vivía como un sueño. Lo vivía como una estrategia. Lo que Mobile le había enseñado a base de azotes, París se lo mostraba envuelto en terciopelo. El control era posible, siempre que comprendieras el juego. Se enamoró de Francia. De su simetría, de su contención, de su exceso cuidadosamente calculado. Estudió historia francesa, memorizó dinastías, dibujó castillos en los márgenes de sus libros, torres, escaleras, balaustradas trazadas desde la memoria. Versalles se convirtió en su catedral. El Château de Eu, en su secreto. Arrastraba a las institutrices por los valles del Loira, señalando cornisas y agujas como otras niñas señalaban vestidos. Ella no dibujaba por entretenimiento. Dibujaba para poseer. Para retener. No quería visitar la belleza. Quería apropiarse de ella. En Nueva York, había rechazado todas las lecciones. En Francia, encontró algo diferente: un sistema que respetaba, una jerarquía clara, una lógica comprensible. Años más tarde escribiría que no podía aprender de libros impersonales. Pero Francia le ofreció una lección íntima: toda acción tenía consecuencias. Por primera vez, deseó estudiar formalmente, y Poebe aceptó. La inscribieron en un internado riguroso a las afueras de París, Mademoiselle Couronnes. Las hijas de diplomáticos, de duques y de potentados de imperios azucareros compartían dormitorios y estudios. Alba aguantó menos de un año. Siguió siendo imposible. Trepaba árboles,
se ausentaba de las clases, desmontaba las normas como quien desarma un reloj. Si una lección de etiqueta le aburría, se presentaba con el pelo suelto, las ondas oscuras cayéndole sobre los hombros como una protesta visible. Una vez, reescribió el ensayo de una compañera sobre María, reina de Escocia. En su versión, la reina moría ahogada antes de llegar a tierra firme. La otra chica rompió a llorar. Alba simplemente se encogió de hombros. Y, sin embargo, esa escuela fue el primer sistema que no quiso destruir, sino dominar. Para una niña acostumbrada a improvisar y mandar, fue una revelación. En 1867, París acogió la Exposición Universal, una ópera mecánica de luz de gas y estructuras de hierro. Naciones enteras desfilaban sus maravillas en vitrinas de cristal, motores de vapor, aceras móviles, prodigios eléctricos. Desde un balcón cubierto de brocados, Alba observaba a los soldados marchar para los reyes, a las multitudes aplaudir a los emperadores. No sentía admiración. Sentía reconocimiento. No era un mundo que deseaba contemplar. Era un mundo que deseaba modelar. Pero ni siquiera las catedrales de hierro detienen el declive. Para 1869, la fortuna de los Smith se desvanecía. Phoebe enfermaba. Las invitaciones escaseaban. Las habitaciones eran más modestas. Y luego, el golpe final, Murray padre anunció que regresaban a América. Alba quedó destrozada. Se había enraizado en París como la hiedra a la piedra. Versalles, los bulevares plateados, el aroma a caballos y perfume al anochecer, allí fue donde, por primera vez, se había reconocido a sí misma. América, escribiría más tarde, le parecía cruda. Pero el regreso era inevitable. Regresó a Nueva York en 1869 con tan solo 16 años. Había dejado atrás la ciudad que la había formado y la lengua que la había refinado. París le había entrenado la mirada, moldeado los modales, enseñado a leer edificios como quien descifra idiomas, a moverse con ritmo, con elegancia, con medida. Pero la Nueva York que encontró ya no era la misma. Era más ruidosa, más grosera. La guerra lo había aflojado todo, las costumbres, la moral, incluso el sentido común. Vio a un hombre escupir en las escaleras de la Grace Church. Vio a una dama de terciopelo reír mientras su caniche ladraba sin cesar a un veterano manco. Le pareció vulgar. Peor aún, percibió que su familia ya no encajaba. Murray Smith, antes un agente de algodón respetado, se había convertido en una sombra de sí mismo. El comercio ya no lo dominaban los cultivos ni la educación, sino los ferrocarriles y las acciones. Cada vez se mudaban a casas más pequeñas, de la Quinta Avenida a la calle 33, luego a la 44. Las alfombras estaban más gastadas, los criados desaparecían poco a poco. Phoebe, que antes jamás habría tocado una maleta, ahora desempaquetaba ella misma. Aún así, 2 veces al año seguían llegando las cajas desde París. Alba observaba cómo su madre extraía vestidos cosidos en Francia, aún perfumados, doblados con cuidado. La ropa seguía pareciendo poderosa. Pero las invitaciones ya no llegaban. Lo que venía era más sutil, pero más definitivo, la decadencia. Nadie decía la palabra ruina, pero todos sabían a qué olía. En 1871, Phoebe murió. Reumatismo inflamatorio. Tenía 48 años. Alba, 18. Nunca habían sido iguales, pero Phoebe la había comprendido, la fuerza, el hambre, la rabia por tener que esperar. Alba, de pie ante el ataúd, hizo un voto silencioso. Sería la mujer que su madre soñó, aunque jamás la admitiera en voz alta. No querría que me detuviera aquí, se dijo. Su hermano Desa, siempre ignorado por su padre, se desvaneció en su propia vida. Sin cartas, sin despedidas. Sus hermanas eran dulces, pero inseguras. Alba, en cambio, vio la tormenta acercarse. No había dinero. No quedaban contactos. Solo quedaban deudas, susurros, y una amenaza muy real de desastre. Su padre, pálido,
llegó a murmurar que quizá tendrían que abrir una pensión. Las demás bajaron la mirada. Alba, firme, dijo, si lo hacemos, yo me encargo de limpiar. Pero limpiar no era su plan. Había visto las manos de su padre temblar ante la cuenta del carnicero. Había visto los vestidos de su madre en escaparates de rebajas. Sabía que no los salvaría con lamentos, sino con estrategia. En un mundo donde las mujeres no tenían herramientas, solo belleza y matrimonio, Alba decidió que dominaría ambos. No esperaba invitaciones. Se infiltraba por la puerta trasera de la sociedad, aprovechando los nombres jóvenes y las amigas bien situadas, Minnie Stevens, Jessie Duncan, Consuelo Iznaga. No estaban en la famosa lista de las 400 de la señora Astor, pero orbitaban en una constelación propia, viva, atrevida, eficiente. Eran chicas que sabían vestirse, reír, hacerse notar. Algunas tenían sangre antigua, otras eran hijas de magnates hoteleros o de familias cubanas con fama de fiestas desmedidas. La señora Astor prefería a sus invitados pálidos y protestantes. Estas chicas no eran ni lo uno ni lo otro. Pero tenían estilo. Y lo más importante, se tenían las unas a las otras. Fue gracias a Consuelo Iznaga que conoció a William Kissam Vanderbilt. Willie Kay era de voz suave, educado, elegante. Como Alba, había sido formado en Europa. Hablaba francés con fluidez, prefería los caballos a las multitudes. Pero a diferencia de ella, llevaba un apellido que equivalía a una mina de oro. Los Vanderbilt tenían más dinero que muchos reyes. Pero para los guardianes de la sociedad neoyorquina, seguían oliendo a dinero nuevo. Como dijo mordazmente la señora Stewart, también venida a más, le compro las alfombras, pero no significa que lo invite a pisarlas. Alba no compartía ese desprecio. Ella no veía el apellido Vanderbilt como una deshonra. Lo veía como un salvavidas. Se cruzaban a menudo en cenas, en fiestas de patinaje, bajo techos ajenos y candelabros prestados. Él no era un genio, pero era amable. Y eso bastaba. Aún así, ella sabía que la amabilidad no bastaba para un matrimonio. No en su situación. No con su familia tambaleándose. Había visto a su padre callarse en el desayuno, a los sirvientes desaparecer uno por uno. Podía sentir cómo el futuro se estrechaba, como un corsé demasiado apretado. Sabía el precio de sobrevivir en sociedad. Y sabía que, en Nueva York, el encanto no bastaba. Necesitaba cenas de 20 platos, orquestas en vivo, vestidos de París, guantes de repuesto para cada acto de la velada. La pertenencia se había convertido en un negocio. Y ella estaba al borde de la quiebra. En el verano de 1874, Alba se unió a un grupo de amigos en White Sulphur Springs, un balneario en Virginia donde las familias sureñas seguían enviando a sus hijas con la esperanza de encontrar un buen marido. Pero Alba no llevaba solo maletas, llevaba un plan. Entró en una tienda del pueblo y compró metros y metros de tarletán negro, una tela rígida, translúcida y barata. Con la ayuda de una vieja enfermera, cosió pequeños ramos de vara de oro en el corpiño, bordando sol sobre sombra, amarillo brillante contra fondo oscuro. Esa noche, mientras las demás jóvenes se ataviaban con sedas claras y moires costosos, Alba salió al campo con sus propias manos a recoger flores frescas de vara de oro. El salón de baile resplandecía con candelabros y vestidos blancos, hasta que ella apareció. Vestida de negro y dorado, con el cabello recogido en alto y la tela susurrando con cada movimiento como si revelara una estrategia hecha visible. No coqueteaba. No charlaba. Permanecía erguida, radiante y tranquila. La luz acariciaba las flores cosidas. Y la sala giró hacia ella. William Kissam Vanderbilt la conocía, sí. Pero esa noche la vio de otra forma. Ya no era la joven prometedora de otras fiestas. Era un fenómeno. Una declaración. Se había escrito a sí misma en la historia. Después de esa noche, los rumores la siguieron como perfume. Incluso la señora Astor, la misma que la ignoraba, empezó a tomar nota. Ese otoño, el compromiso se anunció oficialmente. Willie le propuso matrimonio. Ella aceptó.
No hubo temblores ni lágrimas. Solo una certeza: había ganado. El día de la boda, en abril de 1875, Alba estaba de pie, vestida y lista. Su padre, demasiado enfermo para acompañarla al altar, le besó la mano. Su piel estaba cenicienta, su voz más firme de lo normal. «Me estás quitando un gran peso de encima», le dijo. «Sé que ahora cuidarás de los demás». Ella asintió. No se casaba por amor. Se casaba por supervivencia. Y desde aquel instante, prometió no volver a estar nunca más indefensa. Los bancos de la iglesia estaban cubiertos de orquídeas. Abanicos de terciopelo y susurros de seda llenaban el aire. El vestido, decorado con encaje antiguo, fue una sustitución de emergencia. El original, enviado desde París, no había llegado a tiempo. Los invitados, cuidadosamente seleccionados. Los carruajes se esperaban en fila. Fuera, la multitud se apretaba contra las barricadas para ver a la nueva señora Vanderbilt. Alba había ascendido rápido y alto. Solo unos meses atrás hablaba de limpiar habitaciones en una pensión. Ahora se convertía en una de las mujeres más ricas del mundo. Pero en Nueva York, donde Caroline Astor reinaba sin competencia, Alba aún no llevaba la corona. Aún no. 2 semanas después, su padre murió. Vivió lo suficiente para ver a su hija sellar un imperio. El resto quedaba en sus manos. Mandó coser bandas de luto en las mangas de sus nuevos vestidos. Llevó encaje gris en el cuello durante 6 meses. Pero sus ojos no miraban hacia el pasado. Miraban hacia adelante. El dolor no tenía cabida en su estrategia. Se instaló en una casa de ladrillo rojo en la calle 44 Oeste, regalo de su suegro, William Henry Vanderbilt. Él la recibió con amabilidad, prometiéndole apoyo. El patriarca de la familia, el legendario Commodore, aún vivía, observando en silencio. Alba caminaba con cautela. Estudiaba a la familia como quien analiza un engranaje. Su poder era colosal, sí, pero su gusto era un desastre. Las mansiones eran enormes pero sin alma. El arte era prestado. Los salones rebosaban de imitaciones. Tenían dinero, pero no tenían refinamiento. Fortuna, pero no elegancia. Estilo, ninguno. Ella veía lo que otros no se atrevían a decir: los Vanderbilt eran ricos, pero olían a nuevo. Compraban castillos, pero no credibilidad. Y en Nueva York, eso era una condena. En la cúspide social estaba Caroline Sermerorn Astor, la señora Astor, con sus guantes de encaje y una voluntad de acero. Su salón de la Quinta Avenida era un trono. Su lista de invitados, una lista de legitimación. Si no estabas en ella, simplemente no existías. Jamás había puesto un pie en casa de los Vanderbilt. Y hasta que no recibiera una visita formal de ella, Alba no podía invitarla a nada. Así funcionaban las reglas. Pero Alba no había llegado hasta ahí para seguir reglas que no había escrito. No iba a llamar. No iba a esperar. Iba a imponer. Alba no iba a suplicar entrada. No iba a implorar reconocimiento. Lo que planeó fue mucho más contundente: organizó un baile de disfraces. Pero no uno cualquiera. No una velada más para llenar la agenda social. Planeó un espectáculo sin precedentes. Una auténtica coronación vestida de brocado. Un desafío lanzado desde mármol y gas, seda y plata. 1000 invitados. Lacayos con polvos en las pelucas. Escaleras de mármol encendidas como un templo. Fuentes de champán. Salones convertidos en mitología. Una fantasía orquestada hasta el último detalle. Y, sin embargo, en esa lista meticulosamente elaborada, había un hueco: los Astor no estaban invitados. Entre las posibles asistentes, estaba Carrie Astor, la hija de la señora Astor. Tenía juventud, vestidos de París, todas las ganas de pertenecer. Pero le faltaba lo esencial: una invitación. Y esa invitación no podía llegar sin que su madre hiciera primero una visita formal a Alba.
Era la regla. Y Alba no pensaba ceder. Excluir a Cari sería humillar a los Astor. Incluirla sin una visita previa sería rendirse. Así que Alba esperó. Imperturbable. Soberana en su castillo de piedra caliza, sentada en su salón como una reina ante su corona. Y entonces, por fin, un carruaje. Un golpe en la puerta. Una tarjeta de visita. Caroline Astor. La visita se hizo. El código social se respetó. Y la invitación fue enviada. Con ese único gesto, la gran guardiana de Nueva York entregó la llave del poder. Alba no rogó. No pidió permiso. Construyó. Y ahora, gobernaba. La noche del 26 de marzo de 1883, la casa del número 660 de la Quinta Avenida, un palacio construido precisamente para ese momento, abrió sus puertas. 1.600 invitados. 5 orquestas. Ríos de champán. Candelabros encendidos hasta el amanecer. La gran escalera, convertida en el Olimpo. Las damas llegaban vestidas de diosas, emperatrices, aves mitológicas. Los caballeros, como monjes, reyes, faunos y halcones. La invitación era clara: acude como un mito, un recuerdo o una maravilla. No era una fiesta. Era una proclamación. Los periodistas se alineaban en la calle. Miles de neoyorquinos se agolpaban para ver la procesión de trajes, joyas y máscaras. El New York Times dedicó varias columnas al evento, describiendo los disfraces, las alegorías, la decoración. Escribieron sobre aquella noche como si hubiese sido una coronación. Y, en cierto modo, lo fue. Alba llevaba una túnica de plata veneciana. Estaba flanqueada por criados con pelucas empolvadas. Años atrás, colocaba muñecas como reinas en miniatura. Ahora, las reinas hacían reverencias ante ella. La nueva soberana de Nueva York había llegado. Ni siquiera Poebe, con su ruiseñor enfermo y sus cenas vacías en Mobile, habría podido imaginarlo. Pero Alba no había terminado. Después del baile, nada fue igual. Las casas comenzaron a imitar sus habitaciones. Su lista de invitados se convirtió en canon. Su gusto, en ley. Había triunfado. Pero cuando la música se apagó, algo empezó a cambiar. El silencio dentro de su palacio comenzó a crecer. Los muebles eran perfectos. El mármol, impecable. Pero las escaleras de piedra no reflejaban más que luz. Llenaba las habitaciones con duquesas, diplomáticos, incluso reyes. Pero no con risa. Aquel palacio había sido diseñado para conquistar, no para cobijar. Y el matrimonio, que siempre había sido una alianza fría, comenzó a desmoronarse. William se escabullía hacia sus clubes, sus yates, sus carreras y sus discretos romances. Él evitaba el conflicto. Ella, la sumisión. No discutían. Simplemente coexistían. Dos extraños bien vestidos en una catedral de piedra. A pesar del creciente vacío en su vida conyugal, Alba siguió construyendo. Siempre construyendo. En 1892, comenzó de nuevo. Esta vez, con una ambición aún más grandiosa: Marble House. Quería algo más que una residencia de verano. Quería su propio Versalles, cincelado sobre un acantilado del Atlántico en Newport. Mandó traer 500.000 pies cúbicos de mármol importado. Columnas corintias. Un salón de baile que resonaba como una capilla. Las paredes estaban cubiertas de pan de oro. Las ventanas no daban a nadie. Estaban hechas para mirar el océano, y para que nadie mirase dentro. Era la casa de verano más opulenta de Estados Unidos. Y también la más fría. Alba caminaba sola por sus pasillos. Los sirvientes se movían en silencio, solo hablaban si ella lo permitía. Cuando deseaba silencio, cerraba las cortinas, bajaba las lámparas y la casa se hundía en penumbra. Los invitados hablaban en voz baja.
Era como si el edificio mismo hubiera aprendido a callar. Marble House no fue un refugio. Fue una proclamación. Un nuevo comienzo que, paradójicamente, no albergaba nada que no estuviera previamente calculado. Allí no había vida. Había proporciones. Estilo. Poder petrificado. La prensa se deshizo en halagos. Los visitantes quedaban deslumbrados. Pero Alba ya no sonreía en las fotografías. Caminaba por su palacio como una suma sacerdotisa en su propio templo dorado. Rodeada de lujo, sin calor humano. En 1894, la familia viajó a Europa. Supuestamente para descansar. Para calmar tensiones. Pero la distancia entre Alba y William ya era oceánica. En algún momento durante la travesía, dejaron de hablarse. Él se refugió en clubes parisinos, cenas discretas y habitaciones lejos del matrimonio. Ella se quedó a bordo, paseando sola por cubierta, tomando té, corrigiendo pruebas de arquitectura. Consuelo, su hija ya adolescente, hacía de intermediaria entre ambos. Un papel cruel para una joven de 17 años. Alba no decía nada, pero tampoco se quitaba los guantes. Nunca. Regresaron a Nueva York en silencio absoluto. Ella atravesó el umbral del 665 de la Quinta Avenida, la casa que ella misma había diseñado, que ella había hecho construir, piedra a piedra, sin sentir absolutamente nada. Durante años había creído que el matrimonio era una base sobre la que edificar algo sólido. Ahora comprendía que se había convertido en una estructura vacía, más, en una ruina decorativa. Otra obra sin alma. Para el invierno de 1894, Alba ya lo tenía decidido. Sin escándalos. Sin gritos. Sin teatro. Solo una mujer saliendo con firmeza de su propia creación. En marzo de 1895, la Sociedad de Nueva York abrió el periódico y se quedó boquiabierta. Alba Vanderbilt se divorciaba. Ninguna mujer de su clase, con su dinero, con su posición, con su poder, lo había hecho antes. El divorcio estaba reservado para los temerarios, los empobrecidos, los derrotados. Pero Alba no era ninguna de esas cosas. Y no ofreció explicaciones. Porque no las necesitaba. William ya ni siquiera se molestaba en ocultar sus aventuras. Su amante más reciente, Anne Harem en St. Rutherford, era elegante, rica y famosa por haber enviudado 2 veces. Su presencia era constante, sus susurros en galerías, innegables. Alba escuchó. Y entonces actuó. No lloró. No gritó. Contrató a los mejores abogados de Manhattan. Negoció con precisión quirúrgica. $10 millones en efectivo. Marble House, intacta. La custodia de sus hijos, sin discusión. El matrimonio terminó exactamente como Alba lo había concebido, sin derrota. Él la traicionó en la sombra. Ella salió a la luz del día. La señora Astor desvió la mirada. Los salones cuchicheaban. La prensa, fascinada, la colocó en portada. Pero Alba no se hundió. Al contrario, resplandecía. Mientras otras mujeres se habrían ocultado en la vergüenza, ella apareció en la ópera con la barbilla alta, los guantes blancos, un broche de diamantes en la garganta. Había entregado el apellido. Había soltado la dinastía. Había renunciado a la ilusión. Y ahora se quedaba con la casa. Y con el silencio. No porque se esperara de ella, sino porque, por primera vez, era verdaderamente suyo. Con el matrimonio ya disuelto, Alba volcó su atención, y su férrea voluntad, sobre su hija, Consuelo. Tenía 17 años, era alta, hablaba francés con fluidez, y desprendía una gracia natural. También estaba enamorada. El elegido era Winthrop Rutherford, caballero de buena familia americana, amable, inteligente, atento. Tenía todo, salvo un título nobiliario. Y eso, para Alba, era inadmisible. Cuando Consuelo expresó su deseo de casarse por amor, Alba estalló.
No te crié para que pensaras, le dijo. Te crié para que obedecieras. Consuelo, determinada, se negó a abandonar Nueva York. Alba, entonces, fingió estar enferma. Se metió en la cama, lloraba, gemía, convocaba al clero. Despidió a los sirvientes. Quemó incienso. Convirtió la casa en una escena de duelo. Cada día, su hija acudía a su lado. Cada día, Alba susurraba, me estás rompiendo el corazón. Winthrop, mientras tanto, era excluido por completo. Sus cartas no llegaban. Sus palabras no se escuchaban. La casa estaba cerrada a cal y canto. Consuelo era, literalmente, prisionera en su propio hogar. Y cuando la farsa médica se volvió demasiado pesada, cuando las lágrimas de su madre se volvieron un peso insoportable, Consuelo se rindió. Llorando, le escribió a Winthrop. No puedo volver a verte. Obedezco. Con esa sumisión sellada, Alba se puso en marcha. Negoció con el duque de Marlborough, primo lejano de Winston Churchill. Aristocracia británica. Título altisonante. Un castillo glorioso. Y un patrimonio en ruinas. Él necesitaba dinero. Ella, un escudo heráldico. Alba aportaba una hija de porte elegante, piel de porcelana, educación refinada. Hicieron cuentas, pactaron linajes, dibujaron acuerdos. Alba inspeccionó las escaleras del palacio de Blenheim, diseñó el velo, encargó las invitaciones. Cada detalle pasó por sus manos. Cada centímetro fue milimetrado. La boda debía ser perfecta. No por felicidad, sino por estrategia. Toda la alta sociedad miraría. Ensayaron la ceremonia una y otra vez. Alba corregía la postura de su hija, la forma de caminar, la dirección de la mirada. Le indicaba cuándo sonreír, cuándo llorar, y cuándo detenerse. La noche antes de la boda, Consuelo escribió: me siento como una prisionera dentro de una obra de teatro que no puedo detener. El día de la ceremonia, lloró detrás del velo. La tela era tan pesada, tan larga, que 3 asistentes la ayudaron a caminar. La lista de invitados superaba los 1500 nombres. Antes de entrar en la iglesia, temblaba. No podía mirarse al espejo. Alba, sin inmutarse, ajustó el velo una vez más. Había dado a luz a una duquesa. Pero había perdido a una hija. En los días que siguieron, no hubo cartas, ni consuelo, ni arrepentimiento. Alba esperaba gratitud. Solo recibió silencio. Meses después, en enero de 1896, Alba volvió a casarse. El elegido fue Oliver Azar Perry Belmont. Viudo, acaudalado, bien educado. Amante de los caballos, de los periódicos, y, sobre todo, de las mujeres con carácter. La prensa tituló, Un matrimonio por amor. Y aunque no lo era en el sentido romántico, en lo esencial, lo fue. Oliver no intentaba controlarla. No buscaba moldearla. La admiraba. Le cedía el espacio. Le permitía ser ella misma. Eso era suficiente. Se mudaron a Belcourt Castle, una mansión inconclusa en Newport. Había sido diseñada por el mismo arquitecto de sus anteriores palacios, Richard Morris Hunt, pero bajo las ideas extravagantes de Oliver, un gótico alucinado, una fantasía de soltero con caballos estabulados en la planta baja, un salón convertido en armería. Los periódicos lo calificaron de excéntrico. En privado, lo llamaban ridículo. Alba no se escandalizó. Se remangó. Expulsó a los caballos. Cambió la madera oscura por paneles claros. Espejeó el techo del salón de baile, convirtió la armería en una estancia cálida, colgó tapices donde antes había lanzas. Rehizo los hogares con mármol italiano. Hasta los azulejos de las caballerizas los cambió. No embelleció la casa. La transformó en suya. No había ya rastros de castillos franceses ni necesidad de impresionar a la señora Astor.
No había ansiedad por las opiniones de los salones. Belcourt no era una imitación. Era una declaración. Este no era un refugio bohemio. Era Belmont. Y ella lo gobernaba sola. Su matrimonio con Oliver no era cálido, pero sí sencillo. Él estaba a menudo fuera, en el hipódromo, en su yate, en Nueva York por negocios, o por puro aburrimiento. A Alba no le importaba. Cuando él estaba en casa, seguía su ritmo. Le dejaba decidir los menús, la lista de invitados, la disposición de las habitaciones, hasta el color de las cortinas. Nunca cuestionó su ambición. Nunca intentó moldearla. Simplemente la dejó ser. Y eso, para ella, era paz. Una paz construida bajo sus propios términos. Poco a poco, Alba comenzó a alejarse de la vida social. No había ya bailes Vanderbilt, ni recepciones que salieran en la prensa. Belcourt no era un escenario, sino un santuario. El esplendor dejó paso al silencio. Mantenía un equipo pequeño. Recibía para cenar, no para brillar. La conversación sustituyó al espectáculo. Empezó a invitar a gente distinta, periodistas, viudas comprometidas con el sufragio, artistas, profesores. Las habitaciones cambiaron de piel. Los espejos ya no reflejaban joyas, sino ideas. Marcaba con lápiz los nombres de conferenciantes. Se suscribía a revistas que antes habría descartado. Dejaba de escuchar los ecos de la alta sociedad, y empezaba a atender a algo más profundo. En 1903, vendió a Idle-Our, su finca original. La Quinta Avenida había dejado de importar. Conservaba Marble House, pero ya no la habitaba con frecuencia. Estaba siempre impecable, como un mausoleo. Las estancias que antes parecían infinitas ahora le resultaban pequeñas. A veces, caminaba sola por Belcourt durante horas. Le gustaba. Leía más. Viajaba menos. Y en 1908, Oliver murió. Fue rápido. Apendicitis. Se enfermó en su casa de Nueva York y se fue en cuestión de días. Alba estuvo a su lado hasta el final. No se desmayó. No lloró en público. Organizó el funeral con eficiencia. Volvió a Belcourt. Se vistió de negro, como correspondía. Pero nunca dejó de recibir visitas. La sociedad esperaba que se retirara. Ella se reordenó. No necesitó mostrar dolor. Oliver jamás le exigió una máscara. Ella había sido ella misma durante todo el matrimonio. Y ahora sería ella misma también en la viudez. No volvió a casarse. No reapareció como viuda distinguida en los salones. No coqueteó. No hizo de anfitriona por costumbre. La propiedad era suya. El apellido era suyo. El personal respondía solo ante ella. No había marido. Ni suegra. Ni rivales. Por primera vez, Alba Belmont vivía sin oposición. Tenía espacio. Tenía silencio. Tenía el control. Y esta vez, iba a construir algo que nadie pudiera quitarle. En 1908, mientras Alba se replegaba a su fortaleza de silencio, en las calles de Nueva York algo nuevo empezaba a hervir. Las mujeres marchaban. Abrigos largos, botas desgastadas, pancartas cosidas a mano. Gritaban hasta que la voz se rompía al caer la noche. Los periódicos publicaban imágenes granuladas, mujeres arrastradas por la policía, con sombreros ladeados y ojos hinchados. Había moretones, pero también determinación. Ya no pedían ser escuchadas. Lo exigían. Alba empezó a notarlo en pequeños gestos. Un folleto dejado en un libro. Un titular subrayado en lápiz. Un panfleto olvidado, o no tanto, sobre una bandeja de plata. Al principio era apenas un murmullo, pero ella, experta en leer silencios, lo entendió. Pidió volúmenes de Inglaterra. Leyó sobre la sumisión legal de la mujer, la economía del hogar,
las injusticias estructurales. Subrayaba frases. Escribía en los márgenes. Caminaba de un lado a otro con los guantes tensos, como si las ideas le apretaran las manos. Y comprendió. Toda su vida, los bailes, los palacios, los matrimonios, las listas de invitados, había sido una guerra. Una guerra sin nombre. Nunca se había llamado oprimida. Simplemente se había negado a ser dominada. Para 1909, asistía a reuniones sufragistas. No hablaba. Todavía no. Se sentaba al fondo, tomaba notas, pedía más materiales, firmaba cheques en silencio. Permitió que Marble House se usara para conferencias. Las habitaciones que antaño habían acogido a duquesas y príncipes, ahora se llenaban de sillas plegables y discursos afilados. El aire olía a tinta, sudor y perfume. Los candelabros de cristal colgaban sobre mujeres en blusas de lino y botas de marcha, más interesadas en volantes que en perlas. Su nombre comenzó a aparecer en los márgenes de los informes. Donante. Anfitriona. Patrona silenciosa. Sin entrevistas. Sin declaraciones. Pero con papel, imprentas y alquileres pagados. El movimiento no solo reconoció su dinero. Reconoció su fuerza. Ella no era una más. Era una que hacía falta. Y entonces, desde el otro lado del Atlántico, el silencio familiar se quebró. Consuelo volvía a escribir. Su matrimonio con el duque de Marlborough se había hundido. Rumores de ausencias, de camas separadas, de amantes. Alba leía sin emoción. Hasta que, una tarde, llegó una carta. No había disculpas. No había reproches. Solo un recorte de prensa subrayado, hablaba de la duquesa colaborando con causas feministas. Alba respondió con un ejemplar de votos para mujeres, subrayado, con los bordes doblados con cuidado. Sin nota. Un mes después, llegó una postal. Sin saludo. Solo una línea. Tienes razón en subrayar los márgenes. A veces dicen más que la página. No era reconciliación. Pero era algo. Para 1912, el viejo mundo al que Alba tanto había desafiado empezaba a apagarse. La señora Astor había muerto. Los famosos 400 se habían dispersado como polvo fino. Las mansiones de la Quinta Avenida, otrora símbolo de estatus, permanecían más tiempo a oscuras que iluminadas. Los sirvientes eran despedidos. Los menús, acortados. Hasta los escándalos comenzaban a perder importancia. Alba recibía menos cartas. Enviaba menos invitaciones. Y no las echaba de menos. Pasó décadas luchando por pertenecer, por tener poder, por recibir aprobación. Pero ya no necesitaba que la llamasen. Podía entrar donde quisiera. En 1913, dio un paso que lo cambió todo, financió, con su propio dinero, una tirada entera de propaganda sufragista. Y esta vez no lo hizo como la señora Belmont, socialité viuda de gran fortuna. Lo hizo como Alba. Su nombre, que antaño aparecía en menús de bordes dorados, ahora figuraba en panfletos, comunicados de prensa, actas de reunión. Seguía vistiendo de negro, seguía firmando con ese trazo suyo, elegante y seguro. Pero las habitaciones que ahora pisaba no eran decorativas. Eran estratégicas. Antes, construyó Marble House para impresionar a la élite. Ahora abría sus puertas para desmontarla. Todavía no marchaba. Pero se sentaba más cerca del frente. Hacía preguntas incómodas. Firmaba cheques más grandes. Y tardaba más en decir que no. Algunos decían que ella no había sufrido, como si eso deslegitimara su activismo. Quizá no como otras. Pero había visto los límites del poder y lo que costaba mantenerlo. Había gobernado desde salones dorados, y enterrado sus arrepentimientos en mármol y seda. Ya no tenía interés en seguir actuando. A finales de 1914, la forma en que el mundo se refería a ella empezó a cambiar.
Ya no era solo la señora Belmont. Ahora era la señora Belmont, la sufragista. No fue una conversión súbita. Fue un aprendizaje. Una escucha. Un camino que comenzó en silencio y que, poco a poco, Alba transformó en acción. En julio de ese año, Marble House no resonaba con música de salón, sino con discursos y vítores. Ya no era una fiesta. Era un mitin. No había perlas, sino pancartas. No reyes, sino impresoras. Allí, donde antaño recibió al príncipe de Gales, ahora se dirigía a mujeres en vestidos de lino y sombreros de ala ancha. Y no sonreía. Siempre he tenido la satisfacción de saber que nunca fui una marioneta, dijo. Y ahora que comprendo el sentido de mi vida, quiero ser útil. La prensa se lanzó sobre ella. La alta sociedad se alejó en masa. Pero el movimiento sufragista tomó nota. Ese verano, Alba fue elegida presidenta de la Asociación por la Igualdad Política de Nueva York. Y no se alineó con las moderadas. No se plegó a la vieja guardia prudente. Se unió a Alice Paul, 30 años más joven, formada por las sufragistas radicales del Reino Unido. Y no solo aportó su nombre. Aportó fuego. Aportó fondos. Pagó imprentas, pancartas que decían, votos para las mujeres ya, materiales para piquetes, fianzas, alquileres. Antes financiaba bailes. Ahora financiaba megáfonos. Pero incluso dentro del movimiento, no todos la recibieron con entusiasmo. Las veteranas, Carrie Chapman Catt, Anna Howard Chow, murmuraban a sus espaldas. Decían que estaba comprando su lugar en la historia. Que nunca había padecido la opresión. Que no tenía derecho a hablar de igualdad tras haber vivido como una reina. Las más jóvenes la admiraban, pero también le temían. Su fuerza imponía. Su presencia desplazaba. No vino a sumarse. Vino a liderar. Y todas lo sabían. Sus discursos se volvieron cortantes, sin adornos. Las mujeres americanas han sido entrenadas para obedecer, decía. Ahora las estamos entrenando para pensar. Los periodistas seguían llamándola la señora Belmont. Con una mezcla de respeto, ironía y miedo. A ella no le importaba. La habían llamado cosas peores. Y por gente con mucho más dinero. A principios de 1915, la distancia entre Alba y su hija Consuelo seguía ahí. No era física, podían encontrarse cuando quisieran, pero sí era más profunda. Era una grieta hecha de imposiciones, sacrificios y silencios. Durante años, apenas se escribieron. Cuando lo hacían, eran cartas frías, medidas, casi diplomáticas. Pero algo comenzó a cambiar. No fue una conversación. No fue una reconciliación dramática. Fue, como muchas de las cosas importantes, un gesto pequeño, una carta sin saludo formal. Un recorte de periódico adjunto. Un subrayado. Una línea. Nosotras también existimos fuera de los altares. Era Consuelo, citando una frase dicha por su madre en un mitin. La duquesa ya no era solo una figura decorativa en la alta sociedad británica. Participaba discretamente en causas benéficas, en asociaciones de mujeres, en reformas sanitarias. Se movía en los márgenes del movimiento feminista europeo, aún con precaución. Pero leía. Escuchaba. Y ahora, escribía. Alba, al recibir la carta, no sonrió. Simplemente la dobló, la guardó en su escritorio, y salió a caminar. Nadie supo qué pensó. Las siguientes cartas fueron más frecuentes. Unas pocas líneas, firmadas solo con la inicial. Luego, frases más largas, más nítidas. Hasta que una tarde, en 1916, Consuelo escribió algo que Alba no esperaba. No me diste libertad entonces. Pero ahora luchas para que yo pueda tenerla. Y esa línea, más que todas las joyas heredadas o títulos ganados, fue su verdadera redención. No se pidieron perdón.
No revivieron reproches. Se reconocieron. Madre e hija, ambas moldeadas por un sistema que había usado su belleza, su estatus, su apellido, pero que jamás les permitió ser libres del todo. Y ahora, luchaban desde distintos frentes por lo mismo: voz, espacio, decisión. Consuelo nunca se unió a los piquetes, pero donaba a asociaciones, organizaba cenas para sufragistas británicas, presionaba discretamente a sus contactos. A veces citaba frases de su madre en los discursos, sin mencionar el nombre. Alba lo sabía. No hacía falta más. La prensa empezó a especular. Hablaban de reconciliación, de madre e hija unidas por una causa superior. No entendían nada. No era una causa superior. Era la misma guerra, la de siempre. Solo que ahora, por fin, podían nombrarla. Y esa complicidad silenciosa, tejida con cartas, panfletos y esperas, fue más fuerte que cualquier acto social compartido. Alba ya no se sentía sola. En 1917, cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial, muchos creyeron que el movimiento sufragista se detendría. Que las mujeres guardarían silencio, se vestirían de luto y volverían al hogar para bordar vendas y esperar. Pero Alba, junto a Alice Paul y las mujeres del Partido Nacional, pensaban exactamente lo contrario. Si los hombres están dispuestos a morir por la democracia en Europa, decía, entonces las mujeres deben tenerla aquí, en casa. Ese año comenzaron los piquetes frente a la Casa Blanca. Por primera vez en la historia del país, mujeres marchaban no para celebrar a un presidente, sino para interpelarlo. Sostenían pancartas con frases incendiarias. Señor presidente, ¿cuánto tiempo más deben esperar las mujeres por la libertad? No eran muchas al principio. A veces 10. A veces solo 3. Pero estaban ahí cada día, bajo la lluvia, bajo el sol, con los labios agrietados y los sombreros sujetos con alfileres. Y detrás de todo aquello, estaba el dinero de Alba. Pagaba transporte, abogados, fianzas. Pagaba las imprentas que se quedaban sin tinta. Pagaba los anuncios en los periódicos que se negaban a cubrirlas. Y cuando comenzaron las detenciones, Alba fue clara. Que las arresten. Que llenen las celdas. Hagan que este país vea quién es realmente libre y quién no. Las detenidas fueron enviadas a la prisión de Occoquan, en Virginia. Eran mujeres de clase media, profesoras, enfermeras, actrices, amas de casa. Ninguna había visto una celda antes. Sufrieron abusos, palizas, aislamiento. Fueron alimentadas a la fuerza cuando hicieron huelga de hambre. Y entonces Alba decidió ir un paso más allá. Con 63 años, se presentó en Washington. No para protestar, sino para testificar. Se sentó frente al comité del Senado, vestida con su habitual elegancia, y habló con una voz serena. ¿Por qué se extrañan de que las mujeres protesten en la calle, si ustedes les han cerrado todas las puertas del sistema? Los senadores la miraban con incomodidad. Algunos no sabían quién era. Otros sí, y por eso les inquietaba aún más. Fui educada para no alzar la voz, dijo. Pero he aprendido que, si una mujer no alza la voz, otros hablarán por ella, y decidirán por ella. La sesión terminó sin aplausos. Pero al día siguiente, el New York Times publicó su discurso completo. Y el movimiento ganó nuevos aliados. Para 1919, el Congreso aprobó la 19ª enmienda. Faltaba aún la ratificación por parte de los estados. Alba recorrió el país financiando campañas locales. Estaba cansada. Había perdido peso. Caminaba más despacio. Pero no dejó de viajar. En 1920, Tennessee se convirtió en el estado decisivo. El voto número 36. El que rompía el empate. El que cambiaría la historia. Cuando la noticia llegó, Alba estaba en su despacho de Belcourt. Recibió el telegrama y no dijo nada. Caminó hasta la ventana. Miró hacia el mar. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió llorar. No por nostalgia.
No por culpa. Por victoria. En los años siguientes, Alba se alejó de la vida pública. Ya no había batallas que pelear, al menos no con la misma urgencia. Vendió Belcourt. Pasó temporadas en Francia, donde apoyó discretamente a organizaciones feministas locales. Consuelo se divorció finalmente del duque. Se volvió a casar, esta vez por amor. Vivió en Francia también. Viajaban juntas, a veces. Otras solo se cruzaban en cartas. No recuperaron el tiempo perdido. Pero tampoco lo negaron. Se aceptaron. En 1931, Alba Belmont murió en París, a los 80 años. No hubo misa lujosa. No hubo procesión de carruajes. Fue enterrada en el cementerio de Woodlawn, en el Bronx, junto a su segundo marido, Oliver Belmont. En su lápida no figura el apellido Vanderbilt. Ni menciona sus palacios. Ni al título de duquesa de su hija. Solo su nombre. Y una palabra. Sufragiste.